Muy bien, seguimos aquí en Pauta Abierta a través de TVUCT Araucanía. Ahora estamos, como lo habíamos anunciado, con la doctora Jenny Collipale. Ella es directora de la Escuela de Salud de la Universidad Católica de Temuco. Jenny, doctora, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Francisco, por invitarme. Voy a corregir algo. Directora de la Escuela de Medicina. Escuela de Medicina, por favor. Gracias por la corrección. Viene al caso porque además vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de salud y vamos a hablar de una maniobra. Y usted aquí siga corrigiéndome, doctora, que puede salvar vidas, ¿no es así? Sí, hoy día vengo a esta charla para en realidad hablar de reanimación cardiopulmonar básica, pero orientado a nuestra población. Absolutamente, porque todos somos potenciales salvadores en esta lógica de conocer una maniobra tan básica como el RCP, que podría eventualmente salvar una vida, ¿no? Así es, eso es lo importante. Yo creo que el corolario de esta entrevista es que podamos entender que todos podemos facilitar la sobrevida de alguien, todos podemos mejorar la calidad de vida y todos podemos en realidad reanimar. Esto es como el ratatouille, todos podemos cocinar, todos podemos reanimar. Entonces, con términos sencillos, hoy día vamos a conversar un poquito de lo que es la reanimación cardiopulmonar básica. Eso, un elemento básico más que todo para que la comunidad en general pueda tener una noción de lo que significa esto. ¿Qué es el RCP básicamente en términos simples, doctora? En términos simples, la reanimación cardiopulmonar es un conjunto de medidas que permiten restablecer la circulación sanguínea. Nosotros tenemos órganos nobles, el corazón, el cerebro, que tienen pocos minutos que aguantan la hipoxia. O sea, esta falta de oxígeno la aguantan por pocos minutos. Entonces, en la finalidad de restablecer la circulación y poder mantener operativos estos dos órganos que son totalmente importantes para nosotros, viene esta maniobra de reanimación cardiopulmonar, que en realidad está enfocada para que cualquiera que se enfrente a una emergencia con un paciente que cae en la calle o que identifique que alguien no responde, no respira o no tiene pulso, puede aplicar estas maniobras. Y lo otro importante es que todos tenemos como un método sencillo la capacidad de reanimar. No necesitamos ser urgenciólogos, no necesitamos estar en un ambiente hospitalario, ni en una ambulancia para poder reanimar. Nosotros solamente necesitamos nuestras manos. Eso igual es importante. O sea, con una medida tan sencilla como es la reanimación cardiopulmonar, que es el masaje compresivo, nosotros podemos rescatar una vida y traerla de vuelta o soportar mientras llega la ayuda. Y eso es fundamental porque lo que usted señala, el hecho de que las personas caigan en esta hipoxia puede significar un daño permanente, puede significar la muerte también. Claro, el paro tiene estas causas, o sea, y se va a presentar en pacientes adultos, en pacientes pediátricos, o sea, tiene varias circunstancias que pueden llevar al paro. Un paciente a lo mejor que chocó en un accidente de tránsito de alta energía. Lo más frecuente es que sean cardiovasculares, que sea por infarto, y eso es frecuente en nuestra población. Claro, sí, hay un montón de factores que confluyen en esta presentación del paro. Pero lo importante, cuando yo digo que tienen varias causas, es el cómo yo, con medidas tan pequeñas, con pocas intervenciones, puedo rescatar a este paciente sin tener un conocimiento en salud, sin ser enfermero, sin ser kinesiólogo o un TENS. Yo puedo aplicar y mejorar la sobrevida de ese paciente. Ahora, ¿qué es lo importante? Que nosotros podamos identificar quién está con una emergencia y que obviamente tengamos este ánimo colaborativo. En algunos países se entiende la reanimación como algo comunitario, como una política pública comunitaria, que permite mejorar el índice de estos pacientes que sufren infarto o que tienen algún tipo de injuria que los lleva al paro, que puedan, como beneficio, bien decías tú, mejorar su sobrevida, mejorar el daño neurológico, mejorar su capacidad en el tiempo. O sea que ese paro, que es una injuria grave, porque en realidad es morirse, es ir y venir, que tenga menos secuelas posibles. ¿Y cuáles son los elementos básicos a considerar? Porque si bien es una maniobra básica, hay que saber hacerla, me imagino, ¿no? ¿Cuáles son los pasos básicos, si lo pudiéramos ver en simple, para que cualquier persona que nos ve en la casa ante una situación de emergencia pueda actuar también? Mira, una cosa fundamental, y antes de entrar como en el soporte vital básico, es primero identificar el paro. ¿Cómo identifico yo que alguien está en una emergencia crítica? Es alguien que no responde, pese a que yo le hablo, y le hablo fuerte, enérgicamente, no me responde. Puedo identificar que quizás no respira, no responde, no respira. Y lo otro, cuando yo soy un poco más experto, quizás tomar el pulso, ¿ya?
Eso es vital, el reconocimiento de que hay una emergencia. El que ya no responda me habla de gravedad en un paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo yo, qué medida puedo yo intervenir en esta situación? Por ejemplo, las compresiones cardíacas. Eso está demostrado en múltiples estudios que las compresiones cardíacas mejoran la sobrevida. Por cada minuto que yo no presto soporte a un paciente o a una persona que cae en la calle, eso disminuye en un 7 al 10% más o menos la sobrevida, el riesgo de vivir de ese paciente. Entonces, lo primero es aprender una reanimación efectiva. Y esa reanimación efectiva se hace solamente con mis manos. Entonces, le llaman los gringos el hands only, solamente mis manos. Y es una reanimación que se pone en el centro del pecho, identifiqué que no responde, no respira, no tiene pulso, y pongo mis manos en el centro del pecho y aplico compresiones. Teóricamente dice 5 centímetros idealmente de profundidad o entre 100 y 120 compresiones. Ahora uno dice, chuta, la doctora está hablando de centímetros y de profundidad. Claro. Eso es difícil. La idea es que usted comprima rápido y comprima fuerte. Bien. Ahora hay una técnica, uno pone las manos pero los brazos siempre rectos, no flectados. Eso no es efectivo. Entonces, es cansador, pero tengo que hacerlo hasta que lleguen las unidades de emergencia, que efectivamente uno cuando está en el ambiente extrahospitalario, quienes siempre nos llegan a soportar es el SAM, el Sistema de Atención de Emergencia, que trae un dispositivo más avanzado y que me puede llevar a este paciente hasta un centro hospitalario. Entonces, en la medida en que se siguen estos pasos que son sencillos en el papel, pero probablemente en un hecho que se está viviendo de tensión, es complejo, es fácil de recordar, poner una mano sobre la otra, brazos rectos y rápido y comprima fuerte. Rápido y comprima fuerte, eso es como el corolario, esa es la moraleja, comprima rápido y comprima fuerte. Y en este sentido, usted decía 120 compresiones aproximadamente, pero esto es un constante. Porque hemos visto también recreaciones en las películas, etcétera, donde hacen compresión y las personas se van intercalando para hacer la compresión para no parar. ¿Eso es efectivo? ¿Debería ser así idealmente? Eso pudiera ser así si es que hay dos personas que son no expertas, pero con habilidades en reanimación. Eso pudiese ser. ¿Dónde se presta más ese escenario? En el escenario intrahospitalario. Porque aquí hay dos tipos de paro. El paro que ocurre en la calle, o en mi casa, o en el campo, en algún lugar, haciendo deporte. Y aquí el paro que ocurre dentro del hospital. Uno es un paro que es totalmente programado con un equipo que está capacitado. Yo trabajo en una UCI, así que esos paros generalmente entran y salen muy rápidamente porque tenemos todo a la mano. El otro es el que tiene un impacto en la población. El otro es el que tiene un impacto en las políticas públicas, el que ocurre fuera del hospital. ¿Por qué? Porque ahí depende en realidad como de lo comunitario, depende de las personas. El hecho de ya tener la intención de prestar apoyo, porque esto es prestar ayuda, es buen samaritano, ¿cierto? No todo el mundo tampoco se va a atrever a reanimar, porque uno dice, chuta, yo no soy de salud, no sé nada. Pero aquí lo único que se le pide es que usted entienda que tiene que hacer un masaje que sea efectivo, que sea rápido y que sea fuerte. Si usted lo hace, ese paciente, créame que va a salir rápidamente en lo que llega a la ambulancia, ese paciente va a tener un buen pronóstico neurológico y funcional en general. Si no lo hace, ese paciente va perdiendo cada vez más, cada minuto que pasa, las posibilidades de salir victorioso o salir vivo. Y las posibilidades ahí, doctora, de, primero, claro, de no salir vivo son altísimas, pero además, si no hay un tratamiento a tiempo, como usted señalaba, el daño neurológico que esto puede generar, porque muchas veces las secuelas quedan, las personas a veces se salvan, pero quedan con secuelas, ¿no? Sí, es que ahí, por eso partí hablando de órganos nobles. El cerebro y el corazón son órganos totalmente nobles, ¿ya? Y que desafortunadamente manejan todo nuestro organismo. Entonces, ellos tienen un periodo de tránsito de 4 minutos. Imagínate, son solamente 4 minutos para que no queden con un daño o con una secuela funcional. Por eso es que es tan importante que el que reconoció que alguien cayó, que está en una emergencia, pueda asistirlo de inmediato. Entonces, esto es como la moraleja del buen samaritano. O sea, yo presto apoyo. Y en la medida presto apoyo, porque una cosa es que yo identifique el paro y presté apoyo, pero además tengo que pedir ayuda. No saco nada con hacer un excelente masaje cardíaco si yo no pido ayuda. Si yo no identifico que venga la ambulancia. Y lo otro, que es vital y que está muy, afortunadamente, un poco más masificado, es el uso del desfibrilador externo automático. Entonces, esto es como una triada. O sea, yo identifico, masajeo, pido apoyo, pero además trato de pedir un desfibrilador externo automático. Hoy día hemos visto eso, que se ha masificado, no es el punto de la conversación de hoy, pero ya que lo menciona, el desfibrilador se ve mucho hoy día en las instituciones públicas, en instituciones privadas, en las universidades, en la propia universidad. Hemos visto que tal vez en el último par de años han
crecido exponencialmente estos desfibriladores. En el metro también había, que hubo ahí una polémica porque se los robaban, lamentablemente. Pero eso, me imagino que ya para eso debe existir tal vez una capacitación mayor o también... Porque hemos visto las instrucciones, yo paso por aquí al canal y hay... En el piso de abajo hay un desfibrilador que tiene indicaciones así muy claritas, como 4 pasos, etc. Mira, el desfibrilador es igual que las compresiones cardíacas. ¿Cumple la misma función? No. No. Lo que me refiero es que a la sencillez que es la utilización y a cómo ambos mejoran la sobrevida. Como te comentaba yo, en Chile, para los pacientes mayores, la principal causa son eventos cardiovasculares, entonces, o arritmias, que son ritmos anómalos del corazón. Entonces, ¿qué hacen esos ritmos anómalos en el corazón? Hacen que no bombeen sangre, ni hacia el cerebro, ni hacia el corazón, ni al resto de los tejidos. Entonces, el desfibrilador tiene un rol fundamental y no requiero saber nada, solamente requiero encenderlo y seguir las instrucciones. Porque te dice, enciéndalo, que ponga unos parches, y este aparato, que es muy pequeño, aplica una descarga eléctrica. Cuando identifica que hay una arritmia, cuando identifica que hay un ritmo que efectivamente es desfibrilable, como le llamamos. Es como una medida de seguridad del propio equipo. Es seguro además, no aplica descargas al azar. O sea, esto no aplica descargas al azar, va a aplicar cuando es necesario. Y eso es un buen también, es un buen tips porque finalmente hay personas que pueden decir, puedo hacerle más daño que bien si lo uso, si identifica estos elementos, con los nervios de pronto no sintió el pulso pero estaba ahí, y aplica el desfibrilador si este tiene este sistema de seguridad, por decirlo de alguna manera, que no va a operar si es que no detecta que hay realmente una falla. Y no lo detecta y no opera y no aplica la descarga eléctrica, entonces es un dispositivo muy seguro y es muy fácil de utilizar, ni siquiera necesita una capacitación. Hay cursos de reanimación cardiopulmonar que efectivamente te enseñan cómo reanimar, cómo utilizar el DEA, pero en situaciones de emergencia es muy sencillo. A veces lo complejo es lo disponible, porque uno puede tener los DEA en ambientes de altas congregaciones. Se me fue la palabra. ¿Y qué pasa ahí? Que a veces no están disponibles porque no está la llave, porque no está el encargado, y eso afecta la utilización de los DEA. Y pasa mucho en los aeropuertos, en los estadios. De hecho, debiera haber en cada colegio debiera tener un desfibrilador de acción automático. En zonas de alto tránsito de personas debiera haber un DEA. Es una gran medida que hoy día hemos visto también mucho más, que hace unos años, como le comentaba. El trabajo de RCP puede ser desarrollado entonces por cualquier persona, es una medida que puede salvar vidas, es el resumen de esta conversación hoy día con la doctora Jenny Collipal, quien nos viene a contar un poquito más acerca de este nuevo labor. Me imagino que esto está en la formación de los estudiantes de medicina de la Católica desde el comienzo, es un elemento que van a manejar muy bien avanzado su formación. Así es. Eso quería comentarte, nosotros estamos con la primera generación de medicina y efectivamente en el primer módulo tuvieron un curso de primeros auxilios. Y la idea de ese primeros auxilio es que ellos, además, como futuros funcionarios de salud, tengan estas competencias desde el inicio, desde siempre, que puedan también ser parte del soporte o de esta política comunitaria de reanimación, ¿ya? Porque en países más desarrollados esto es desde el colegio, es conocimiento público, desde el colegio, desde la primaria, los estudiantes saben reanimar y prestan apoyo. Y en Chile esto ha sido un poco más tardío, pero nunca es tarde para poder implementarlo, y qué mejor que nuestros estudiantes de primer año. Efectivamente, que estuvieron un módulo de reanimación cardiopulmonar con desfibrilador, con entrenamiento, con simulación, que es parte de nuestra malla curricular. Así que una buena medida, y qué bueno que se haga público también el que conozcamos un poquito más, porque de pronto uno, por ignorancia, no maneja estos conceptos, no sabe lo importante, son en lo vitales que pueden ser y hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Doctora Jenny Collipal, gracias. No, gracias a ti, Francisco. Muy entretenido venir acá. Muy agradable, muchas gracias por esta grata conversación desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Temuco. La doctora Jenny Collipal nos vino a acompañar el día de hoy. Que esté muy bien. Seguimos nosotros aquí en Pauta Lista.